Muy bien, pues vamos a dar inicio. Buenas tardes, les damos la bienvenida al 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Sandra Saray Dimas Márquez y seré quien modera esta mesa titulada Brecha Digital y Acceso Tecnológico, perteneciente al programa de la Maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión en Educación Multimodal. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas, a quien tengo el honor de presentar. Está la doctora Noelia Anaí Sarabia Sáenz. Ella es doctora en humanidades, ha dedicado gran parte de su carrera a la formación en distintos niveles educativos. Sus líneas de investigación se centran en el estudio y seguimiento de las políticas educativas. Actualmente es funcionaria especializada en la mejora continua y seguimiento educativo en la Secretaría de Educación y Cultura, impulsan iniciativas para fortalecer la calidad educativa en Sonora. Y una servidora, ya les comentaba, mi nombre es Sandra, soy doctora en Ciencias Sociales, integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en México. Las líneas de investigación que trabajo se centran en la investigación de la investigación educativa, los procesos formativos y prácticas educativas, así como en la sociología reflexiva de Pierre Bourdieu. Me desempeño como docente e investigadora en educación superior y posgrado. Además de las comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal que en un momento presentaré. Les comento rápidamente la dinámica. Consiste en que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos, lo vamos a estar contabilizando. Cuando queden 2 minutos les avisaré y tendremos que parar a los 10 minutos en punto. Y bueno, estos 10 minutos son para que ustedes realicen la presentación de sus avances. Una vez que se terminen, en este caso las comentaristas, también tendremos 10 minutos cada una para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Y bueno, pues es así que vamos a dar inicio con la mesa, con la primer presentación en el orden en el que aparecen en el programa. En este caso sería el turno de José Daniel Piña González, quien presentará el trabajo titulado Brecha Digital en el Aprendizaje de Estudiantes de Sexto Grado de Educación Primaria, estudio de caso en la Escuela Narciso Mendoza. Adelante, José Daniel. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por este espacio. Maestras, compañeras, colegas, espero que se encuentren muy bien. Y pues es un gusto estar aquí. Voy a presentarles los avances de mi proyecto de trabajo terminal, el cual efectivamente lleva por nombre Brecha Digital en el Aprendizaje de Estudiantes de Sexto Grado de Educación Primaria, estudio de caso en la Escuela Narciso Mendoza. Soy estudiante de la MASGEM, segundo semestre, y pues voy a dar inicio con mi presentación. Un poco de contexto es que este proyecto estaba inicialmente pensado para hacer una especie de taller, quizá un poco más prolongado, en donde se enseñara pensamiento computacional y programación a niñas y niños de primaria, ya con el paso de las UCAS y también derivado de las pláticas con mi docente director y comité asesor, pues se llevó al punto de situarlo en algún lugar en específico, y pues la primaria en donde he estado teniendo la oportunidad de trabajar forma parte de mi comunidad, mi contexto, y es un gran punto de partida para realizar este trabajo, ¿no? Lleva por nombre la primaria, es Narciso Mendoza, se encuentra en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, y es específicamente con estudiantes de sexto grado. ¿La problemática cuál es? El acceso a las tecnologías digitales ha aumentado, pero acceso no es igual a apropiación, uso, y eso pues deriva en que se acrecenta la brecha digital, ¿no? No hay una garantía de un mejor aprendizaje. Hay diversos estudios y artículos que hablan del tiempo que se dedican los dispositivos, mayormente celulares, computadoras, laptops, tablets, es en cuestión de ocio.
Y pues un poquito cercano a esto es que siguen existiendo desigualdades en acceso, uso y apropiación de las tecnologías. Ya no solamente está en tengo acceso o no al Internet, sino más bien de qué manera lo estoy utilizando y cómo es que a las y los estudiantes se les está guiando en estos procesos, ¿no? Y pues esto, digamos que en etapas iniciales puede no verse como tan complejo, pero si ya lo llevamos a panoramas de educación secundaria, media superior, superior, pues deriva en la apropiación y esto pues lleva a ciertas dificultades o ciertos aprendizajes que no se han consolidado, que son requeridos para no solo la educación, sino las labores de hoy en día, ¿no? En términos de apropiación y uso de la tecnología. Y pues ya ha bajado un poquito más al contexto de lugar en el que estoy. En la colonia San Martín de Porres, el 62.8% de las viviendas cuenta con acceso a Internet, pero solo el 38.3% dispone de una computadora. Este dato es del INEGI y pues nos revela algo bastante interesante, ¿no? Sí hay mayor acceso al Internet, pero quizá los medios pues pueden ser no los adecuados, pero esto lo dejo un poquito al margen porque no es como el punto central de este trabajo terminal. La importancia de sexto grado para esto es donde se cierra la educación primaria, se hace la transición hacia la secundaria y es donde ya se consolidan algunos aprendizajes y competencias clave que después serán aprovechados y más desarrollados, pero ya se han sentado las bases, ¿no? Y es un momento estratégico para identificar desigualdades educativas. Todos los niveles son importantes, pero la transición de la primaria, que es el nivel, bueno, o la escuela donde se asiste más años, es donde se consolidan o se llevan a cabo más procesos, y de ahí que haya sido la elección de sexto grado. Y pues algo importante es en esta investigación es entender, comprender cómo se manifiesta esta brecha digital en cuestión de aprendizaje en un contexto escolar concreto, ¿no? Ya no hablando desde la generalidad, desde el supuesto, sino más bien llevándolo a un terreno para estudiar, para indagar, para conocer un poco más. Mi pregunta de investigación es, ¿cómo se manifiesta la brecha digital en el aprendizaje de los estudiantes de sexto grado, la educación primaria de la Escuela Narciso Mendoza, y de qué manera influyen sus procesos de aprendizaje? Y pues viene acompañada de mi objetivo general, que es el análisis de esta brecha, ya más aterrizada en procesos de aprendizaje de alumnas y alumnos de sexto grado de la Escuela Narciso Mendoza, y eso es para comprender cómo se manifiesta y cómo influye en sus procesos de aprendizaje. Ahora bien, tengo 3 objetivos específicos, se los voy a explicar un poquito más. Uno de ellos es identificar las condiciones de acceso, disponibilidad de recursos tecnológicos y acompañamiento que inciden en la brecha digital. Otro es describir las prácticas relacionadas con el uso de tecnologías digitales dentro de la escuela y también analizar la relación entre las condiciones del entorno y los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Estos objetivos específicos están hechos para tener una mirada más integral, en donde se pueda acompañar desde una perspectiva más amplia, comprender el fenómeno y pues en un futuro deriva en un programa, ¿no? Pero esto ahorita les explico un poquito más cuando veamos la cuestión metodológica. Mi fundamentación teórica pues es a partir de la perspectiva sociocultural de Vygotsky. Para entender un poquito más de qué va esto, Vygotsky nos comenta que el aprendizaje es un proceso social mediado por herramientas culturales, en este caso también tecnológicas, y estas tecnologías digitales son herramientas de mediación para el aprendizaje, ¿no? Ya se va como acompañando cada cosa, de lo general a lo particular, y esta perspectiva permite analizar la brecha digital, tomando en cuenta los diferentes factores y no derivándolo a alguno solo, ¿no? Dejando un poco de lado el reduccionismo y es ver desde la mayor cantidad de ópticas posibles cómo es este fenómeno, a qué se deriva, cuál es su impacto y sus repercusiones, ¿no? Para ya llevarlo un poquito más al terreno de mi investigación, el aprendizaje es un proceso social mediado por herramientas culturales, donde las tecnologías digitales constituyen herramientas de mediación y la brecha digital debe comprenderse más allá del acceso a dispositivos, como ya lo he comentado previamente. Y algo muy interesante aquí es analizar
cómo las y los estudiantes utilizan y se apropian de estas tecnologías para aprender. Todo, como lo comenté hace unos momentos, desde una perspectiva muy integral, muy integradora, viendo cuáles son los factores que están en juego dentro de toda esta ecuación, de todo este fenómeno, y pues a partir de ahí sacar pues nuestras conclusiones, nuestros resultados. Dentro del marco conceptual hay 3 cosas clave. La brecha digital, que se puede entender como un fenómeno multidimensional que expresa las desigualdades en el acceso, uso y apropiación de las tecnologías digitales, determinadas por factores sociales, educativos, culturales y económicos. Ahora, la brecha digital en el aprendizaje, que se puede entender como la desigualdad que ocurre cuando el acceso y uso de las tecnologías no se traduce en oportunidades de aprendizaje ni en la construcción de conocimiento. Aquí ya se está llevando a un terreno más de uso, no de tenencia o no tenencia. Y para complementar y redondear esto, las competencias digitales, entiéndase como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten utilizar las tecnologías de manera crítica, ética y responsable para aprender y resolver problemas. Para ello he utilizado diferentes autores que hablan desde diferentes perspectivas. Mi investigación documental ha ido desde niveles universitarios, obviamente le he bajado más a primaria, en el contexto nacional, sigo haciendo la búsqueda para refinar estos Quedan 2 conceptos. minutos. José Claro, Daniel, quedan 2 minutos. claro. Y llevarlo pues más hacia lo que yo estoy investigando, ¿no? Que pueda ser como materia prima para nutrir mi investigación. Mi diseño metodológico tiene un enfoque cualitativo, como dice el nombre, lleva un carácter de estudio de caso con estudiantes de sexto grado de una escuela primaria específica y lo que se está proyectado para hacer este estudio de caso es observación, entrevistas y análisis documental, también aplicación de instrumentos. Estos están en proceso de diseño y revisión con otros materiales. Y pues, ¿cuáles son mis aportes esperados? Se espera que al terminar esta investigación se pueda comprender cómo se manifiesta la brecha digital en el aprendizaje, identificar factores que limiten el aprovechamiento educativo de las tecnologías, generar evidencia para fortalecer la toma de decisiones en contextos escolares y contribuir al desarrollo de estrategias que favorezcan la equidad educativa. Esto, pues, como les comentaba en un inicio, con la posibilidad de generar un programa a modo de taller, quizá un poco más largo, dirigido a niñas y niños de sexto de primaria en competencias digitales, pensamiento computacional, programación. Y pues aquí hay un par de conclusiones de lo que llevo al momento, y una es que la brecha digital representa un fenómeno complejo que trasciende el acceso a la tecnología, y comprender las dimensiones de acceso, uso y apropiación permitirá explicar cómo es que todo esto influye, cómo entra para los procesos de aprendizaje, en este caso en estudiantes de sexto de primaria, y pues esto nos puede llevar a un conocimiento útil para fortalecer la calidad educativa en contextos de escuela pública. Eso se me olvidó mencionar. Y pues muchas gracias, creo que acabé en tiempo. Justamente exactamente en tiempo. Muchísimas gracias, Daniel, por la presentación de tu trabajo. Ahora toca la ronda de retroalimentación y bueno, pues en este caso cedo la palabra a la doctora Noelia Anaí Sarabia Sáenz. Número desconocido. Hola, José Daniel, buenas tardes. Me parece un trabajo muy bien estructurado. De hecho, desde el trabajo escrito ya se veía una estructura bastante coherente. La problematización va en coherencia con el objetivo que planteas, con las preguntas, con tus objetivos específicos. En este caso, solamente te haría una pequeña observación. Los objetivos generalmente, bueno, no generalmente, los objetivos sí o sí, como estamos dentro del campo educativo formativo, requieren un qué, un cómo y un por qué. Y en tus objetivos, veo en tus objetivos específicos el cómo, pero en tu objetivo general no, a pesar de que lo marcas de manera muy, muy puntual en tus objetivos específicos. Vas a hacer un análisis de lo que es el entorno y las prácticas para poder determinar la brecha digital en el aprendizaje. Entonces, sí te
obviamente esto lo tienes que platicar con tu comité asesor, pero yo sí sugeriría que el cómo vas a realizar ese análisis estuviera ahí. Inclusive el estudio de caso lo tienes en el título, pero no lo tienes en el objetivo. Ese sería tu cómo, por ejemplo. Son detallitos que a veces obviamos, pero pues para eso estamos aquí ahorita en el coloquio, para poderlos solventar. Y por otro lado, me parece un gran acierto de parte tuya y de tu comité el que hayas situado en un contexto específico tu trabajo. Yo creo que uno de los grandes aciertos de los posgrados en los últimos años es que los trabajos que hagamos ahí resulten de incidencia, que de verdad tengan un valor práctico. Y el hecho de que tú hayas situado en un contexto en el que te es cercano y en el que puedes realizar una aportación, pues es bastante valioso. Por mi parte, esos serían todos los comentarios. Me resulta un trabajo bastante bien ejecutado hasta ahorita. Sí, no sé en qué momento enviaste tu resumen, pero sí tal vez ya me hubiera gustado ver algunos avances, por ejemplo, del instrumento, qué tipo de preguntas vas a hacer. Tienes muy bien planteadas tus 3 dimensiones. Ya el aventurarte ya a decir, bueno, de esta manera lo voy a estructurar, si vas a trabajar con todo el grupo o si nada más vas a elegir o si vas a hacer un primer acercamiento a todas y todos y ya con base en eso hacer un estudio de caso, porque un estudio de caso con un grupo de ¿cuántos estudiantes? 30, es muy amplio, sobre todo para el tiempo que tienes. Entonces el estudio de caso generalmente son pequeñitos, son, como es una maestría y tienes realmente ya un año cursándola prácticamente, sí sugeriría que lo comentaras con tu comité asesor, si te vas a ir por un estudio de caso, que hagas una selección de un docente y una selección de miembros de la familia y tantos estudiantes, porque si no, no te va a dar la vida, sobre todo para realizar el análisis. El análisis cualitativo es extenso, tiene que ser muy riguroso y lleva mucho detalle. Entonces, sí, un estudio de caso, tu universo es los estudiantes de 6º grado de la escuela Narciso Mendoza, pero de todo ese universo, ¿quiénes? Y yo creo que primero en ese diagnóstico, de esa identificación que harás al inicio, de ahí van a salir quiénes van a ser tus sujetos de estudio. Que el término sujetos de estudio pues también ya está en desuso, serían tus coparticipantes dentro de la investigación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora Noelia. Y bueno, a continuación tomo la palabra ahora como comentarista. Y bueno, pues coincido con lo que ya planteaba la doctora Noelia, José Daniel, en esta pues percepción del trabajo que tiene mucha estructura. Me parece que hay mucha claridad y creo que eso ya es un avance importantísimo. Algo que podríamos como ir puliendo y que justo estos momentos o estos encuentros permiten tener miradas externas, em, tiene que ver a lo mejor un poco con ir como entretejiendo, si bien planteabas asuntos del contexto particular y bueno, justo ahorita también la doctora Noelia hacía menciona la población con la que estarás trabajando, me parece importante hacer como una caracterización muy puntual en donde podamos detectar ciertas condiciones de corte incluso sociocultural. Si Vygotsky es uno de los autores que va a guiar todo este proceso investigativo, pues entonces comencemos desde el inicio y que desde el inicio Vygotsky te acompañe para pues que podamos precisamente conocer con mayor profundidad el contexto de la población y evidentemente pues también el contexto de la escuela y como bien lo comentaba la doctora, bueno, de quiénes serán esas personas, sujetos, objetos, tal, bueno, esto también lo definirá la postura epistemológica desde la cual te vayas a adherir. Eso en lo particular, pero también me parece que tenemos que hacer como una mirada un poquito general en el sentido de ir teniendo esta mirada macro, meso, micro, en donde también pues podamos hablar, o sea,
qué está pasando hoy en día en torno a la brecha digital y cómo la brecha digital puede asociarse con determinadas características o condiciones socioculturales. Entonces creo que, no sé si ya hiciste el ejercicio y si no, nunca es tarde para hacerlo, un poco este estado del arte donde indagues eh, algunas publicaciones que abordan estudios parecidos al tuyo y entonces desde ahí también podemos como ir amarrando o afianzando pues toda esta problemática que insisto ya hay claridad, pero creo que hay que entretejer ese es el apartado o la parte que quería sugerirte. Entonces creo que eso es algo muy importante. También señalas que de pronto, pues, al elegir a tu población sexto de secundaria, pues un poco es como en esta idea de la transición, ¿no? Em, También es un factor, pero mi sugerencia es que a lo mejor vayas delimitando cuáles son como esos factores, elementos, características, como le vayas a llamar, que se van asociando a este concepto que es como tu concepto clave, que es la brecha digital. Porque, como bien lo comentas, bueno, como bien aparecía ahí ahora en tu exposición oral, pues dabas las definiciones y eso ya implica un posicionamiento. Entonces, desde esa mirada, pues también empieza a ser la lectura de estas como asociaciones que vas planteando y en todo caso, pues irlas defendiendo o justificarlas. Ahora, me parece también que hay claridad y bueno, habrá que pulir esto que ya comentaba la doctora Noelia sobre tu pregunta, tus objetivos y demás, pero no sé, quisiera a lo mejor ponerlo sobre la mesa, que revisaras incluso un poquito la redacción, porque hablas de la brecha digital en el aprendizaje y luego dices, y su influencia en el proceso de aprendizaje. Me parece que hay como una redacción ahí muy reiterativa, muy redundante, o no sé si esa reiteración pues tiene un asunto de fondo, habrá que revisarlo. Y si vamos a hacer esos ajustes, pues también hay que irlos bajando o planteando incluso en el título, que bueno, por acá en el título justo no está como reiteración, la brecha digital en el aprendizaje, creo que hasta ahí se queda muy sano. Y bueno, el caso también de los objetivos, no olvidar que la suma, digámoslo así, de los objetivos específicos, pues te permiten el logro del objetivo general. Entonces, cuida mucho esa articulación. Yendo a este posicionamiento respecto a la fundamentación teórica y cómo Vygotsky te va a ayudar a analizar estos procesos de enseñanza-aprendizaje desde la mediación cultural, me parece claro que es un clásico y que hay que seguirle dando vida. Tal vez la única sugerencia ahí es que pudieses como traerte a algunos otros autores que te permitan dialogar o que incluso te permitan contraponer los planteamientos o reforzar los planteamientos vygotskianos para que entonces desde ahí se afiance todavía más este planteamiento desde la fundamentación teórica. Para el caso de brecha digital, bueno, por ahí enunciabas algunos autores, no olvides que será como uno de tus conceptos clave vamos, transversal a todo el estudio, y entonces eso significa que tenemos que profundizar muchísimo más respecto a la brecha digital. Así que, bueno, pues en general, insisto, me parece que es un trabajo que va caminando, que va avanzando, y bueno, pues espero que estos comentarios, José Daniel, pues vayan enriqueciendo a tu trabajo. También por mi parte, eso sería todo. Muchísimas gracias, qué amables. Gracias. Gracias a ti, José Daniel, y bueno, pues vamos a dar pauta a la siguiente presentación, que en el orden en el que aquí aparece sería el turno de Alejandra Sargomaya, quien presentará su trabajo titulado Gamificación y alfabetización digital para reducir la brecha digital en línea C. Adelante, Alejandra. Muchas gracias, doctora Sandra. Bien, pues comencemos. Creo que ya lo pueden visualizar, ¿verdad?
la Sí, presentación. ya se visualiza. Muchísimas gracias. Bien, bueno, buenas tardes a todos los presentes, docentes y compañeros. Mi nombre es pues Alejandra Sarcomaya y el día de hoy les voy a presentar un proyecto titulado Gamificación como estrategia de alfabetización digital para mejorar las competencias digitales de los estudiantes de prepa en línea CEP. Bien, como para dar una introducción muy pequeña, en el presente proyecto pues va a exponer una estrategia de intervención educativa y propone diseñar un bloque de aprendizaje gamificado para fortalecer las competencias digitales de los estudiantes del módulo 23, tecnologías emergentes para la administración y gestión del bachillerato en línea de prepa en línea CEP. Para conocer un poco más del contexto, permítanme mencionarles que tanto el escenario y los motivos que impulsan esta propuesta, pues en Prepa en Línea CEP es un modelo de bachillerato virtual en el cual es de gran cobertura nacional que opera de forma asíncrona sobre plataforma Moodle. Sin embargo, pues presenta algunos retos y entre cuales se encuentra pues esta brecha digital, pero yo identifico una brecha digital de uso, ya que muchos estudiantes ingresan al entorno virtual careciendo de habilidades digitales mínimas para autogestionar su aprendizaje, lo que desencadena un bajo rendimiento académico y en última instancia pues el abandono escolar. Entonces, ante este escenario, pues se propone la gamificación, no como un elemento de entretenimiento, sino como una estrategia pedagógica estructurada para minimizar pues esta situación, por lo que se justifica de la siguiente manera el proyecto, ya que pues la relevancia de esta intervención se sostiene tanto en indicadores nacionales como en la práctica observada, en la que pues yo como asesor virtual pues he identificado, ya que a nivel nacional la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares reporta que pues el 9.5% de las personas que han sido encuestadas, aunque existe conectividad y tienen conectividad, persiste un rezago en el saber usar las tecnologías. Asimismo, la SEP indica que el aburrimiento y la dificultad para comprender contenidos figuran entre las principales causas de deserción en la educación media superior con un 11.3%, que es la tasa de abandono que reporta. Por lo cual, pues surge este planteamiento, este problema de investigación, en el cual, pues en el plano local, en los grupos del módulo 23, durante mi práctica se observa de manera recurrente dificultades severas para dar formato a los textos, para subir archivos de manera correcta o gestionarlos también, y de igual manera también el estudio, el tiempo que ellos disponen, propiciando que los estudiantes adopten una postura pues pasiva ante las actividades integradoras. De aquí surge pues este problema de investigación acotado a la competencia digital como la variable de estudio, guiado por la siguiente pregunta: ¿en qué medida una estrategia gamificada contribuye a fortalecer las competencias digitales de los estudiantes del módulo 23 de prepa en línea CEP? Entonces, bajo esta pregunta de investigación y para seguir con la metodología y pedagógicamente sumar estos esfuerzos, he establecido los siguientes objetivos. El objetivo general consiste en diseñar e implementar una estrategia de alfabetización digital basada en la gamificación para fortalecer las competencias digitales, instrumentales, informacionales y éticas de los estudiantes del módulo 23. Y para alcanzar pues este objetivo, planteo los siguientes 4 objetivos específicos. En el primero, diagnosticar el nivel de competencias digitales y las condiciones de conectividad y acceso a los dispositivos de los estudiantes. Como segundo objetivo específico, diseñar e implementar un bloque de aprendizaje gamificado centrado en el uso de las herramientas y las plataformas del aula virtual. Como tercer objetivo específico, evaluar la adquisición de competencias digitales y la autoeficacia tecnológica de los estudiantes tras la aplicación de la estrategia gamificada. Y como cuarto, analizar la relación entre la implementación de la estrategia gamificada, la mejora de las competencias digitales y la permanencia de los estudiantes en el programa, considerando la brecha digital previa como variable de contexto. Y en este caso, en el sustento conceptual de esta investigación, se toman las posturas conductistas y también de la ciencia cognitiva, ¿no? Tanto autores como Piaget, asumiendo que el aprendizaje es una reestructuración interna de las representaciones y esquemas mentales
del sujeto, ¿no? También estaremos abordando la gamificación pedagógica, el uso de mecánicas y dinámicas lúdicas, según Dieting, en contextos no creativos para detonar la motivación intrínseca y un rol activo en el alumnado. También, pues, la competencia y la autoeficacia, la capacidad de uso instrumental seguro y ético de las TICs, y también, pues, incrementa la autoeficacia y la confianza tecnológica del alumno, según Bandura. En cuanto al estado del arte, también para la viabilidad del proyecto se sustenta bajo esta revisión sistemática de la literatura, dividida en estas 5 líneas de investigación, como podemos ver en la gamificación en educación media superior de Velázquez, que concluye que las dinámicas lúdicas aumentan la participación interactiva en bachillerato a distancia, y también en el desarrollo de competencias, según Cortés, demuestra que la gamificación planificada equilibra disparidades en habilidades instrumentales del alumnado, y la brecha digital, que es un concepto base en el cual Chungata nos dice, analiza como la brecha digital influyente el desarrollo de destrezas escolares en entornos virtuales de aprendizaje, y advierte que dicha brecha pues no es solo una barrera de conectividad, sino de apropiación. Y pues también autores como Moreira, que describe que las condiciones pedagógicas que hacen viable el aprendizaje mediado por la tecnología en la educación a distancia, mientras que la documentación institucional de Prepa en Línea CEP también precisa el diseño flexible, asíncrono y centrado en el estudiante del programa como figuras de acompañamiento, que se encuentran pues los asesores virtuales y que sustentan la viabilidad operativa de la intervención también de la propuesta. En cuanto a la metodología pues de esta propuesta se fundamenta en un diseño instruccional lúdico que articula el conductismo de Skinner mediante pues el esfuerzo positivo con puntos y recompensas, y con el conectivismo de Siemens, el cual concibe el aprendizaje digital como la conexión de nodos en información, por lo que al adoptar esta metodología será un diseño cuasi experimental de tipo pretest o post-test con un solo grupo, y trabajando en una muestra de conveniencia de 30 estudiantes del módulo 23 pertenecientes a la generación 60. Entonces, la ruta de implementación de esta metodología consta de 4 fases críticas. En la primera fase, pues será la aplicación de un cuestionario inicial como diagnóstico a 30 estudiantes del módulo 23 para identificar sus competencias base. Y en la segunda fase será la de intervención, será el despliegue del bloque gamificado, interactivo, estructurado bajo la técnica de microlearning asíncrono, y en la fase 3 la aplicación de esta evaluación, ¿no? Entre rúbricas de desempeño para a cada uno de los 5 retos, y aplicación de cuestionario post-test, ¿no? Y en la última, pues, el análisis, que es una comparación de medidas mediante la propuesta estadística de T-Student para las pues, muestras relacionadas que salgan. En cuanto al diseño del bloque de aprendizaje, me encuentro trabajando en él, y consta en esta intervención pedagógica, es un bloque… 2 minutos, perdón la interrupción. Gracias, ya casi termino. Muchas gracias, doctora. Consiste en 2 bloques: herramientas de ofimática y de herramientas digitales. Será estructurado mediante cápsulas cortas de 5 a 10 minutos y bajo la lógica del microlearning, ¿no? Y pues como conclusión, pues es indispensable pues enfatizar en las barreras tecnológicas en la educación virtual, y que no deben de asumirse como deficiencias estáticas de los estudiantes, sino como desafíos atendibles en el diseño tecnopedagógico intencionado. Entonces, al combinar el conectivismo con la gamificación, esta propuesta pues puede trascender, ¿no?, al adiestramiento puramente técnico para fortalecer la confianza, la autoeficacia y la autonomía del alumno en el entorno virtual. Sería todo de mi parte. Agradezco mucho su atención y pues quedo atenta de sus comentarios. Aquí están mis referencias. Muchas gracias. Gracias, y Alejandra, también por la puntualidad. Y bueno, pues vamos a pasar a la ronda de retroalimentaciones, y bueno, cedemos la palabra a la doctora Noelia. Doctora, adelante. Hola Alejandra, buenas tardes. Primero, me da mucho gusto ver algo
más avanzado. Qué bueno que cambiaste tu título y que simplificaste tu objetivo porque sí estaba un poquito confuso. Y al respecto, sí te hago el siguiente comentario. Hasta casi el final de tu presentación me enteré quiénes son tus estudiantes y dónde vas a aplicar tu intervención. Y creo que eso es bien importante desde el principio, porque ahí fue donde detectaste la problemática. Entonces sí decir, este es el contexto, sí, prepa en línea es en línea, pero ¿y qué más? ¿A qué tipo de estudiantes acoge? ¿Cuáles son las tasas de deserción en prepa en línea? Porque mostraste la de media superior, pero las estadísticas del 9-11 de media superior están fundamentadas exclusivamente en la modalidad escolarizada, dentro de lo que es las cohortes de edad de 15 a 17 años. Pero los que están en prepa en línea entran dentro de ese mismo rango, algunos sí, algunos no, pero tienen características muy específicas porque tienen necesidades muy específicas. Entonces sí se me hace que es bien importante que desde el inicio nos sitúes en el problema real, y el problema son personas. Ellos son los que están involucrados, ellos y ellas, y tú te vas a dirigir tus esfuerzos. Este ejercicio de gamificación está dirigido a esas personas y tiene que ser lo suficientemente flexible porque estos estudiantes los vas a ver en un ratito y al ratito van a venir otros. Entonces, ¿qué características tienen de manera general las y los estudiantes de prepa en línea como para que la intervención que tú estás proponiendo realmente sea efectiva? Me parece perfecto que hagas un diagnóstico, porque el diagnóstico posiblemente inclusive te pueda cambiar algunos de los procesos que tú ya tienes muy, muy fundamentados y muy marcados, y eso no te debe de ocasionar frustración ni te debe de ocasionar así como de ya, no sirve para nada todo lo que hice. No. Pero cuando estamos hablando de procesos formativos y del diseño instruccional de procesos formativos, pues están dirigidos al reconocimiento de un problema, pero también en consideración a quienes van a hacer uso de esos talleres, de esos cursos, de ese recurso o de esta intervención de gamificación. Si realmente va a serles útil, porque a lo mejor tú haces un súper esfuerzo y te queda muy bonito, y la persona que tiene todas las condiciones para poder sentarse y hacer el ejercicio y se divierte mucho y aprende, a lo mejor y no está dentro de tu aula virtual, porque no conocemos bien las condiciones que envuelven todo el fenómeno. Hace un momento comentaba la doctora Sandra el asunto sociocultural, y en el caso de las prepas en línea es muy importante el asunto socioeconómico y cultural. Y gran parte de las brechas digitales de uso es lo cultural. Lo cultural que muchas veces no lo relacionamos. Por ejemplo, el juego no lo relacionamos con aprendizaje, a pesar de que toda la literatura y la propia experiencia del ser humano es que aprendemos jugando desde nuestros inicios. Otra sugerencia: busca literatura que esté más cercana a tu trabajo. Si hay quienes han investigado, obviamente a lo mejor, quién sabe, a lo mejor y sí a la prepa en línea de la SEP, pero sí otros estudios relacionados con educación virtual, pero con sujetos que tengan las mismas condiciones o condiciones similares o características similares a los estudiantes de la prepa en línea. Es decir, personas que no concluyeron sus estudios escolarizados en el tiempo, personas quizás ya adultas de una edad mucho más allá de los 20 y que requieren ciertas características, entonces, y ciertas condiciones. Búscale un poquito por ahí, porque tal vez eso te brinde mucha luz a tu trabajo. Me parece un buen trabajo, me parece muy necesario. La gran mayoría de las personas que interrumpen sus estudios, sobre todo en prepa en línea, hablo desde mi experiencia, lo hacen porque no tienen las condiciones digitales, no tienen recursos, infraestructura, que es algo que yo critico mucho a prepa en línea, que no ha escalado a ser
amigable con los celulares, por ejemplo. Entonces, tendrías que ver también tu formato, así a qué formato te vas a dirigir cuando piensas en la gamificación. Si es con una computadora, si es en una tablet, si es en un teléfono, porque eso también tiene mucho que ver con si le van a seguir o no le van a seguir a la intervención tus estudiantes. Bien, creo que por mi parte eso sería todo, porque algunas de las observaciones que traía después de haber leído tu escrito, pues ya las solventaste. Entonces, pues muy bien. Muchísimas Muchas gracias, doctora Noelia, muchas gracias. Bien, Alejandra, pues tomando la palabra como comentadora, de igual manera me parece que es un trabajo muy interesante, sobre todo, bueno, por la naturaleza justo de lo que implica todo el proyecto Prepa en Línea C. Y hay algunos comentarios e inquietudes que fueron surgiendo a lo largo de la lectura y bueno, ahora escuchándote, otros también se fueron solventando. Y bueno, en principio de cuentas, em, cuando, bueno, ya comentaba la doctora Noelia muy atinadamente sobre caracterizar, este, pues justo estas poblaciones que vamos a enfrentarnos aquí a una situación muy amplia, porque ahí hay estudiantes de los 17 hasta 60, 70, o sea, el rango etario es muy amplio y eso le va también a dar características particulares a tu trabajo, porque si hablamos de alfabetización digital, que ahorita hago un comentario de eso, si hablamos de alfabetización digital, pues también se encuentra esta asociada pues a la edad de las personas. Conocí muy de cerca Prepa en Línea C y entonces identifico muchas de las cuestiones que tú planteabas. Y justo una de las cosas que llama mi atención es cuando señalas que esto lo quieres aplicar en el módulo 23. Pues resulta que este es el último módulo y resulta entonces que 22 módulos antes ya cursaron, cada módulo es de 4 semanas, ya cursaron mucho tiempo y entonces a lo mejor aseverar que todavía les cuesta adjuntar un archivo, que todavía les cuesta, tendría que sustentarse muy bien, que seguramente pues toda la práctica más el pedéutico más toda la trayectoria de los estudiantes, pues de alguna manera ya les permitió generar algunas habilidades de esta índole. Entonces, ten precaución con eso para que entonces a lo mejor aseveremos no que les hace falta la alfabetización digital, porque creo que ya han aprendido muchas cosas a lo largo de 22 módulos previos, sino trata de ir como afianzando esta problemática o incluso, como bien lo comentabas, pues a partir de este ejercicio diagnóstico, que a partir de la población pues puedes identificar ciertas cosas. El asunto aquí pues es también esta gran diversidad de la población a la que te estarás enfrentando al momento de hacer la intervención. Otra cosa que me surge como inquietud es que, bueno, los módulos en prepa en línea pues ya están bien armados, ¿no? Ya hay actividades, hay foros, hay audios, hay tal, y todo está como muy, muy bien estructurado. Mi inquietud y un poco mi curiosidad es saber cómo implementarías esta intervención a partir de este diseño instruccional que estás planteando, ¿no? En qué momento, en qué espacio, si tu función a lo mejor es como asesora, como facilitadora, en los momentos de sesiones o como un asunto aparte, es decir, también la parte práctica operativa, me parece que hay que revisarla para que entonces también tú identifiques la viabilidad de la aplicación de tu intervención. Eso es algo que también sugiero. Ahora, te decía algo respecto a la noción de alfabetización digital. Bueno, en tu título, justamente, y bueno, esto va para todas las personas expositoras, pues cuando uno escribe el título, pues uno se va posicionando, uno va planteando, pues,
qué es lo que queremos hacer. Y bueno, dirían por ahí, todo lo que diga puede ser utilizado en nuestra contra, ¿no? Entonces, Alejandra declara gamificación y alfabetización digital para reducir la brecha digital en prepa en línea C. Pero en el desarrollo del trabajo cambiaste alfabetización digital por competencias digitales. Y luego hablaste de competencias y autoeficacia. Y entonces me parece que estas cosas no son lo mismo, ¿no? Alfabetización y competencias, al menos en la noción, no es lo mismo. Y si tú los vas a poner como similares, entonces también eso hay que defenderlo, aunque yo lo que te sugeriría, pues, es que homogeneizaras, homologaras, eh, qué es exactamente lo que vas a abordar: alfabetización, competencias digitales o competencias y autoeficacia, o sea, esto. Y la otra parte que creo que se quedó olvidada, pues fue la brecha digital. Creo que todavía hace falta como profundizar un poco qué entendemos por brecha digital, o si brecha digital es sinónimo de analfabetismo digital, si es que un poco así lo estás entendiendo. Y entonces desde ahí como armar bien el rompecabezas para que todo vaya quedando muy claro. Eh, Bien, sobre estas fases o momentos que planteabas de tu intervención, efectivamente, cuando un estudio va encaminado a esta índole, pues vamos a hablar de un diagnóstico, de un diseño, de una implementación y de una evaluación. Yo te sugeriría que hasta ahí dejaras tus objetivos. Tu objetivo específico número 4 es prácticamente otro estudio. Es muy, muy, muy ambicioso y entonces pues igual todo lo que digo puede ser usado en contra, ¿no? Entonces, no comprometamos el tiempo de la maestría en un objetivo que hace todavía más grande el estudio. Algo importante. Sobre la fundamentación teórica, porque señalabas a Piaget, y bueno, sabemos que tu población pues va de los 10 bueno, ni siquiera 17, no creo que tal vez un poco antes, como la edad escolar, y la no edad escolar que bueno, llega hasta los, no sé, 60, 70 años. Entonces, yo no sé si Piaget nos pueda ayudar para darle cobijo a esos procesos de aprendizaje. Ya comentabas por ahí el caso de Siemens, como esta teoría del aprendizaje digital. Si quisieras irte como con algún autor clásico del campo educativo, pues complementa. Si Piaget te sigue gustando, adelante, pero creo que podríamos ir complementando, o lo que comentamos hace un rato, pues ir dialogando con otros referentes que me permitan también afianzar como esta mirada. Y en el caso de gamificación, bueno, también ya tienes como todo el planteamiento, pero por ahí hablabas también de microaprendizajes, de retos, y bueno, conceptualmente sería importante que clarificáramos, ¿no? Cómo el microaprendizaje se relaciona con la gamificación, o cómo la noción de reto se deriva de gamificación. Y ya por ahí cuando mostrabas como el avance del diseño, hablabas como revisar un video, no sé si alcancé a ver bien. Entonces, también habrá que ver si eso cumple con las características de la gamificación. Entonces, si te das cuenta, es como armar un rompecabezas. La idea la tienes y eso es lo más importante. Quiero entender que también el vínculo con la población y con todo esto en cuestiones de viabilidad, aunque hay que revisar la otra viabilidad que te decía sobre si puedes intervenir o no desde esta parte, pero creo que sí hace falta como ir acomodando las cartas sobre la mesa para que entonces el trabajo vaya avanzando pues de mejor manera. Así que pues esos serían mis comentarios, Alejandra, y bueno, invitarte a que continúes. Son temáticas bien importantes y bueno, este ejercicio de estudiar el posgrado pues sea el pretexto para seguir abonando en ello. Gracias, y eso sería todo de mi parte, Alejandra. Muchísimas gracias, doctora Sandra. Agradezco sus comentarios. Muy bien, gracias a ti.
Bueno, pues vamos a avanzar con la siguiente persona. En este caso, le corresponde a Claudia Zárate Cid, quien presentará su trabajo de brecha digital docente en comunidades rurales, retos y estrategias de innovación educativa. Adelante, Claudia. Sí, muchas gracias. Voy a compartir la presentación. Ay. Creo que se perdió un poco. Permítanme tantito. Sí, no te preocupes. Ya la teníamos lista en la prueba, pero Así pasa. bueno, buenas Listo, ya tardes. observamos. Ay, sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Claudia Zárate Cid. Nos encontramos en el 10º coloquio de posgrado. La mesa en la que estamos participando es brecha digital y acceso tecnológico. Mi tema de exposición es sobre brecha digital y mejora continua de la gestión escolar en una escuela secundaria de Jocotitlán. Bueno, esta investigación pues surge de la necesidad de comprender cómo las desigualdades en el acceso, en el uso y sobre todo en el aprovechamiento de las tecnologías digitales impactan en los procesos educativos y en la gestión escolar dentro de los contextos rurales. Para nuestro contexto de la investigación, se va a desarrollar en una escuela secundaria rural ubicada en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. En este contexto presenta algunas características, por ejemplo, que están relacionadas con el acceso a recursos tecnológicos, a la conectividad y oportunidades de formación digital, tanto para docentes como para estudiantes. Y aunque en los últimos años se ha impulsado la incorporación de tecnologías en educación, aún existen diferencias importantes que limitan una integración efectiva de las herramientas digitales. En los procesos de enseñanza-aprendizaje, estas condiciones hacen necesario analizar cómo se manifiesta la brecha digital dentro de la institución y cuáles son sus implicaciones para una mejora continua de la gestión escolar. En mi planteamiento del problema, parte de reconocer la disponibilidad de la tecnología, pues es que no garantiza un aprovechamiento educativo, en el cual existen diferencias en el acceso a dispositivos, conectividad y competencias digitales que influyen en la participación de docentes y estudiantes en entornos digitales. Estas desigualdades generan una brecha digital que puede afectar la calidad educativa y sobre todo limitar los procesos de innovación escolar. A lo cual surge una pregunta importante que sería ¿cómo influye la brecha digital en la mejora continua de la gestión escolar en una secundaria rural de Jocotitlán? Y eso es lo que vamos a ir dando apertura a esta pregunta para realizar esta investigación. En nuestra justificación resulta relevante porque permite generar evidencia sobre una problemática que continúa afectando a muchas comunidades educativas rurales, sobre todo en este contexto en el que yo me desarrollo, ya que pues hay dentro del municipio de Jocotitlán hay muchísimas localidades en estas condiciones. Además que busca aportar información útil para la toma de decisiones orientadas al fortalecimiento de las competencias digitales y a la construcción de entornos educativos más inclusivos.
De la misma manera, contribuye al conocimiento sobre la relación entre tecnología, entre, como ya habíamos visto, gestión escolar y equidad educativa. Aquí como contribución, esta investigación aportará información útil para fortalecer las competencias digitales docentes, optimizar el aprovechamiento de la infraestructura tecnológica y disminuir el rezago en el aprendizaje de los estudiantes de secundaria en el municipio de Jocotitlán. Nuestro marco teórico, podemos ver que aquí reunimos las competencias digitales, la infraestructura y la gestión escolar. El impacto en los estudiantes, pues, es que tienen menores oportunidades de aprendizaje y también incremento del rezago educativo. Y eso, pues, se puede notar mucho en su forma de trabajar, sobre todo a lo mejor en más bien disciplinas como tecnología. Para esto vamos a integrar algunos autores y teorías que son las que van a estar fundamentadas en nuestro marco teórico. Por ejemplo, bueno, yo elegí a Pierre Bourdieu porque nos dice que el acceso desigual a los recursos tecnológicos y a las competencias digitales puede entenderse como una expresión contemporánea de las desigualdades en el capital cultural. Y esto que nos podría decir que desde su perspectiva, las desigualdades educativas pues no dependen únicamente de los recursos materiales, sino también de pues los conocimientos y habilidades, además de experiencias que poseen las personas. Y pues en esta investigación el capital cultural permite comprender cómo ciertos estudiantes y docentes tienen mayores posibilidades de aprovechar pues las tecnologías digitales que otros. También me basé aquí en Van Dijk, que habla sobre la brecha digital, que plantea que pues va más allá del acceso, como ya lo hemos visto, más que el acceso a dispositivos de internet, y él propone cuatro dimensiones, que es el acceso a la tecnología, el uso de la tecnología, las competencias digitales y el aprovechamiento de beneficios, que teniendo todo esto, pues él dice que sería como una inclusión educativa. Y pues este enfoque también es fundamental porque permite comprender la brecha digital como un fenómeno un poco más complejo y no solo tecnológico, no solo habla como de si tiene acceso o no, sino que va más allá. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que la brecha digital es la desigualdad en el acceso, uso, competencias y aprovechamiento de las tecnologías digitales. El acceso pues se refiere a la disponibilidad de recursos tecnológicos e infraestructura. El uso se relaciona con la frecuencia y las formas en que se utilizan las tecnologías. El tercero implica las habilidades y conocimientos para utilizar las tecnologías de manera crítica, creativa y efectiva. Y el cuarto, que es el aprovechamiento de beneficios, el cual se refiere al grado en que las tecnologías generan pues beneficios reales en la práctica docente y el aprendizaje. Y también nos dice que pues en contextos rurales como en el que se va a desarrollar la investigación, estas dimensiones pues son influenciadas también por condiciones socioeconómicas, geográficas, y culturales. También aparte de algunos autores un poco más... Quedan 2 minutos, Claudia. Sí, de 2 literatura. minutos. El modelo TEPAC, desarrollado por Misra Kohler, explica que la integración efectiva de la tecnología requiere la interacción de 3 tipos del conocimiento, que es pedagógico, tecnológico y disciplinar. Y que pues esta combinación de elementos permite
que el docente utilice la tecnología de manera pertinente y significativa en el proceso educativo. También está DIC-CompEdu, que es el Marco Europeo de Competencias Digitales Docentes. Pues este modelo establece todas las áreas de competencias relacionadas con el compromiso profesional, enseñanza del aprendizaje, empoderamiento del alumnado, desarrollo de la competencia, evaluación y de recursos digitales. Por último, la UNESCO plantea que las competencias digitales constituyen un elemento esencial para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Él destaca aspectos como el acceso, las competencias, la inclusión y la innovación. Y estos principios, pues, son los que orientan la interpretación de los resultados de la investigación. Y aquí, pues, podemos ver algunas competencias digitales que deberían de tener los docentes. Ahora nos iremos al marco metodológico y, pues, creo una ruta que es identificar el problema. En esta investigación pues se va a desarrollar desde un enfoque mixto. Este enfoque permite combinar datos cuantitativos y cualitativos para obtener una comprensión más amplia y profunda de este fenómeno estudiado. La combinación de ambos enfoques pues favorece una triangulación de información y fortalece la validez de los hallazgos. También pues estas son las 6 etapas y esta pues me permitió, organizar un proceso más específico. Mi población pues son 17 docentes y 251 estudiantes. Estoy pensando en trabajar con 2 salones, pero aún me falta delimitar bien esa parte porque son muy numerosos. Claudia, ya vamos cerrando, por favor. Sí. Ya dejo de compartir, perdón. Bueno, ya llegamos al límite de tiempo. Sí. Perdón, Claudia, pero bueno, es un poco también para sí, pues no hay problema. Tiempos de todas. Sí. Te agradecemos mucho, Claudia, y bueno, pues vamos ahora a la ronda de retroalimentaciones. Le cedo la palabra a la doctora Noemia. Gracias. Buenas tardes, Claudia. Veo algunos cambios con respecto a tu documento escrito, pero sigo teniendo algunas dudas por ahí. En las primeras diapositivas y comparándola con el escrito, vi 3 títulos distintos. El título que pusiste en tu trabajo escrito, el título que pusiste en la diapositiva de inicio y un título que pusiste en una diapositiva, así como si fuera el título de lo que estabas exponiendo. Entonces, la verdad, no me queda claro cuál es el tema de tu trabajo en sí. ¿Cuáles son los conceptos con los que estás trabajando como tema de estudio? Y eso me lleva a lo siguiente también. En tu trabajo escrito estaba entre que si estabas dirigiéndote a los docentes o si te estabas dirigiendo a los estudiantes, porque hablas de rezago educativo. Y sí, el docente, por supuesto, es uno de los factores asociados con el rezago educativo, pero el rezago educativo es del estudiante, no es del docente. Y de repente acá ya empiezas a hablar de gestión escolar, pero no la defines. Y la gestión escolar en el imaginario está más relacionada con cuestiones administrativas, organizativas y burocráticas que con una mejora continua de la práctica docente, que ya después, conforme fuiste desarrollando tu trabajo, sospecho que va por esa línea de la práctica docente y el uso de las tecnologías para esa mejora de la práctica docente y no de la gestión escolar, porque ahí estarías introduciendo otros elementos que no tienen absolutamente nada que ver con lo que has expuesto. Me causa un poco de conflicto el contexto donde vas a desarrollar tu intervención. Me queda claro que
que es en Jocotitlán, en una secundaria. ¿Cuántas secundarias hay en Jocotitlán? Hay secundarias generales, hay secundarias técnicas y hay secundarias federales, creo. Hay distintos tipos de servicios dentro de lo que es el nivel de secundaria. ¿En cuál de todas esas te vas a ubicar? Específicamente, ¿qué es secundaria? Ya lo hemos visto con tus dos compañeros previos, que el ubicar es esencial, fundamental en tu proyecto, porque te va a ayudar precisamente a determinar los siguientes pasos. No podemos, y luego de repente dices, son 17 docentes y 251 estudiantes, eso significa que ya tienes una escuela. Hay que definirla. Es la escuela tal, tiene tal cantidad de estudiantes, tiene la planta docente es de tanto, los estudiantes que van a esa escuela son de este nivel sociocultural, de este nivel económico, hay más mujeres que hombres o hay equilibrado, el índice de reprobación de la escuela es tal, específicamente en tales materias, y entonces yo me voy a dirigir hacia estas materias, porque si no, está muy amplio. El que pudiera ser cualquiera termina no siendo ninguna. Entonces sí hay que ser muy concretos con esto, y sobre todo, ¿por qué? Porque tienes muy poco tiempo para realizar tu trabajo. Y estás tú solita trabajando. 251 estudiantes son muchos. Pero vamos a suponer, tienes tú la ventaja de que estás planeándote un enfoque mixto. Puedes realizar la parte cuantitativa con tus 251 estudiantes y tus 17 docentes, y que eso te sirva de punto de partida para poder seleccionar a los 15 o 10 estudiantes que van a ser tus sujetos de la parte cualitativa, y a tantos docentes. Pero para poder hacer esa determinación también tienes que identificar las problemáticas propias de esa escuela. No todas las secundarias son iguales. Tienen características, condiciones, situaciones bien específicas. Por eso es importante que digas, es en esta escuela y esta escuela es así. Y el problema principal en esta escuela con respecto a si vas a manejar el aprendizaje de los estudiantes es este. O el problema principal con respecto a las características, competencias de la práctica docente es este. Y entonces mi trabajo se va a ir hacia ese rumbo. Creo que incluso estás muy bien organizado. Tu proceso me gusta. El proceso que estás planteando, el proceso metodológico es muy bueno. Que te apoyes en Bourdieu es bastante interesante, pero también es muy complejo e implica muchos factores. Y sí, tal y como lo mencionas, el mismo Bourdieu lo dice, no es solamente una cosa la que te va a determinar la causa y el efecto, sino que son multitudes. Y si nos vamos otra vez a Bourdieu, todavía es más complicado, porque Bourdieu dice, dentro de todo ese montón, depende de dónde te pares, se van a mover. Y van a cambiar esas condiciones, y van a cambiar esas situaciones, y van a cambiar esos efectos, y van a cambiar esas causas. Entonces sí, reitero, es bien importante, Claudia, que definas dónde vas a realizar tu trabajo. Y lo primero que tienes que hacer es investigar quiénes están dentro de esa secundaria y cuáles son las problemáticas que hay en esa secundaria, como para que tú puedas decir, por aquí es. De que te las vas a encontrar y que lo más probable es que coincidan con lo que llevas hasta ahorita, sí. Es casi seguro. Pero sí necesitamos, las personas que leamos tu trabajo, sí necesitamos eso. Necesitamos esa certidumbre dentro de lo incierto, para poder decir, ok, visualizo el espacio, visualizo el trabajo y creo que le va a quedar estupendo. Ese tipo de cosas son importantes y va para todas las personas que están en la mesa el día de hoy. Hay que ser bien específicos, y por eso la delimitación de nuestros temas es el punto de partida de toda investigación, intervención y de cualquier otra cosa que quieran hacer relacionadas con el cambio y la transformación. Si no tenemos bien delimitado un qué, un cómo, un dónde
y con quiénes vamos a trabajar y en qué espacio temporal nos puede llevar por caminos que posiblemente nos hagan topar con pared. Y aquí es donde vienen las frustraciones, donde viene la desesperación y donde viene en muchos casos el dejar tirado el posgrado y mejor seguir trabajando por otro lado. Y creo yo que al menos hasta ahorita nos falta una intervención más, no sé si llegó, pero creo yo que hasta ahorita las propuestas que han presentado son buenísimas y vale muchísimo la pena que se realicen, pero hay que realizarlas de tal manera que los enriquezcan a ustedes como profesionistas, como investigadoras e investigadores, pero también que enriquezcan aquellos espacios en los cuales se van a desarrollar las intervenciones. Bueno, por mi parte yo creo que sería todo. Espero que te sirvan los comentarios, Claudia, y que tu trabajo salga muy, muy bien. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Noelia. Y bueno, pues también tomando la palabra, Claudia, eh, pues y de igual manera coincido con todo lo que plantea la doctora Noelia sobre la importancia de clarificar. Creo que esa sería como, pues como la recomendación general, que clarifiquemos qué es exactamente lo que queremos hacer, hasta dónde queremos llegar, con quiénes queremos qué hacer. Y en ese sentido, pues yo te invitaría a que pues sigamos puliendo, ¿no? Poder entender cómo estas transiciones de los títulos, porque un poco pues lo abordamos en su momento en la UCA, sobre la idea de, y lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Cuando yo enuncio en el título, pues estoy diciendo muchas cosas. Entonces, qué bueno que haya que el título esté mutando, pero también hay que, una vez que mute o que cambie, pues hay que este, ir ajustando todo lo demás. Eh, Atendiendo a lo que nos presentas para quedarme como con la última versión de tu trabajo, pues estamos hablando de muchas cosas al mismo tiempo. Hablamos de brecha digital, hablamos de mejora continua, hablamos de gestión escolar, hablamos de competencias digitales docentes, de rezago educativo y luego un poco ya como a la parte de todo lo que hay alrededor en términos de equipamiento y tal. Me parece, gran ventaja en tu estudio, pues es que lo has centrado a una población con características particulares que tienen que ver con una comunidad rural, pero como ya te lo decía la doctora Noelia, pues ni todas las escuelas son iguales, ni todas las comunidades rurales van a ser iguales. Entonces, necesitamos saber en gran medida qué es lo que caracteriza a esa comunidad rural. Por otra parte, justo yéndome a todo el cobijo teórico que le estás dando a tu estudio, es muy importante que haya cobijo teórico, por supuesto que lo es, pero también hay que identificar quiénes efectivamente me van a ayudar y hasta dónde me van a ayudar. Tampoco se trata poner por poner o poner para cubrir el requisito de que haya algún teórico o teórica. Y en este caso, como bien comenta la doctora Noelia, bueno, hablar de toda la teoría de Pierre Bourdieu, pues es, digamos, algo muy amplio, muy complejo, que incluso pues podría ser, te alcanzaría como toda la vía analítica que estás proponiendo, pero entonces tu estudio sería de otra índole. Entonces, la recomendación es que, así como estamos tratando de clarificar qué es lo que vas o lo que pretendes hacer, derivado de esta clarificación, pues también identifiquemos, pues, quiénes me van a ayudar en términos de teorías, cómo le voy a hacer en términos de metodologías. Eh, de pronto, pues por ahí todavía agregas como otros elementos de corte tecnológico, pero no queda claro exactamente qué es lo que vas a hacer en términos de intervención, en términos de investigación. Creo que en ese sentido, pues hace falta todavía pulir un poco más. Por ahí todavía se hablaba o hablabas de la innovación educativa, eso también es otro tema más, ¿no? Entonces,
eh, pareciera que en estos momentos el trabajo se encuentra así como demasiado ambicioso, poco delimitado, y entonces eso nos va a limitar un poquito o un muchito seguir avanzando en la parte que justamente le corresponde, ¿no? En términos metodológicos. A estas alturas de la batalla, en el recorrido de la maestría, pues ya tendríamos que tener, si va a ser una intervención, pues esa estrategia de intervención. Si va a ser más de corte análisis tipo tesis, pues ya tendríamos a lo mejor que tener los instrumentos, ¿no? Que es un poco lo que se pretende para este segundo semestre. Sin embargo, bueno, en el avance todavía no alcanzamos a esto, y puede que sea entendible, pues porque también los trabajos de investigación o de intervención van avanzando a ritmos diferentes. Sin embargo, me parece que es muy importante que trabajes muy cerquita con tu docente director, con tu comité, y entonces pongamos las cartas también sobre la mesa, ¿no? Y entonces clarifiquemos un poquito qué es eso que queremos hacer. Lo que ya comentaba hace un rato sobre el tema de los títulos, y bueno, esta es una recomendación que siempre hago, ¿no? Que pongamos en una tablita el título, la pregunta, los objetivos, y entonces que hagamos una lectura muy horizontal, nos demos cuenta que todo coincida, ¿no? Que esté hablando de lo mismo, porque justo podemos ir metiendo en el camino cada vez más conceptos, cada vez más variables que van haciendo más y más y más grande el trabajo. En ese sentido, también recomendaría mucho para que haya claridad, pues también el estado del arte creo que es un ejercicio muy importante que nos permite poner el pie en el piso, los pies en el piso, pues para saber cómo me puedo mover, cómo puedo desarrollar mi estudio, quiénes pueden ser referentes pertinentes, quiénes han trabajado algo similar y que yo pudiese retomar. Y creo que nos va a dar justo eso, mucho piso, mucha claridad en el camino investigativo, metodológico, y bueno, también conceptual, porque es muy importante también que no nada más metamos el concepto por meterlo, ¿no? Justo lo que decía la doctora Noelia sobre la gestión escolar. Claro, en tanto docentes somos gestores de aprendizajes. Sin embargo, pues tendrías que clarificar a qué nos estamos refiriendo con la noción de gestión, que efectivamente pues va más encaminada a la toma de decisiones desde la función directiva, administrativa, etcétera. ¿Qué vamos a entender por mejora continua? Porque si tu trabajo va a ser de intervención, entonces ¿cómo voy a medir esa mejora continua? Y si tu trabajo va a ser de investigación, eh, ¿de qué tengo que hablar cuando hable de mejora continua? Y si en este lapso, en este próximo año que me queda para hacer la maestría, pues puedo hablar del impacto de una mejora continua, ¿no? Entonces creo que son cosas que tenemos que revisar. Si vas a trabajar con docentes, pues entonces, ¿qué voy a entender por competencias digitales de los docentes y desde qué autores? Incluso cómo irlas caracterizando para pues saber cómo las voy a llevar al escenario empírico. Entonces, creo que son como muchos elementos que se están mezclando. En estos momentos es como si fuese una madeja de estambre que por ahí tiene muchos nuditos, y bueno, entonces hay que desenredar, hay que justo clarificar y también hay que recortar, eh, porque parece que es un estudio así enorme, y entonces vamos a cerrarlo, vamos a hacerlo muy chiquito, y por chiquito nos referimos a que vayas delimitando justo lo que te decía la doctora Noelia, la población, incluso ya ponle nombre y apellido a la escuela, ¿no? ¿Qué escuela, qué características tiene? Y cómo vamos a abordar la noción de brecha digital, y que si nos vamos a quedar con competencias, si nos vamos a quedar con gestión. Esas elecciones también son muy importantes. Así que bueno, por parte también sería todo, Claudia, y pues invitarte a que sigas avanzando. Clarificar es un proceso no siempre tan sencillo, pero es un proceso necesario para poder avanzar a paso firme. Y Sí, bueno, doctora, muchas gracias.
Al contrario, gracias a ti. Y bueno, nada más para corroborar y que, bueno, se quede aquí la evidencia grabada. Guadalupe Hernández Martínez no se presentó. No, no se presentó. Sí. Bueno, pues entonces la presentación de Claudia fue la última y pues con ello estaríamos cerrando nuestra mesa. Agradecemos la presentación de las personas estudiantes, así como la participación de las comentaristas y su asistencia a este último coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en la cual se están presentando 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 165 personas expertas académicas de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Le reitero nuestro agradecimiento, muy buenas tardes, otro modo de ser muy libre, otro modo de ser. Muchas gracias y felicidades por haber presentado y pues muchos éxitos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gracias. excelente. Gracias. Muchas gracias. Hasta Excelente luego. tarde.